Yo lo que creo también, Rafael, que vos fíjate que el neoliberalismo en Europa impacta de una manera diferente, ¿no? Impacta con sociedades muy inequitativas, muy desiguales, con el fenómeno de las migraciones, de los inmigrantes, el surgimiento de nacionalismos y xenofobias. Pero me parece a mí que esto que decías vos recién, cómo representar al agricultor que demanda una cosa, al ciudadano de las grandes urbes que demanda precios bajos para los mismos productos, me parece que hay otra cosa que está más todavía subyacente y que no hemos alcanzado todavía a discutir o no hemos encontrado un Montesquieu, como digo yo, que lo discuta. Yo digo sinceramente que el sistema de gobernanza o de gobiernos de todo lo que podíamos denominar Occidente, y que es un poco la herencia de la Revolución Francesa, la división clásica de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Si uno se pone a pensar un poco, Rafael, es un sistema de gobierno. ¿Los gobiernos qué es? El que administra el conflicto, ¿verdad? Bueno, estamos administrando el conflicto social, que es lo que vos acabás de describir, las contradicciones adentro de una sociedad, el conflicto social. Lo estamos administrando con un sistema de gobierno que data de 1789. En 1789 no existía el auto, ni la energía eléctrica, ni que hablar de las redes y la internet. Eso te iba a decir, el iPhone. Ni que hablar. Entonces, ¿cómo se puede creer? Es como si estuviéramos pretendiendo operar a la gente en una mesa, en un quirófano, con la misma técnica que se operaba en París en 1789. Te morirías. Estoy totalmente de acuerdo contigo, es sorprendente. Yo he hablado de esto en anteriores ocasiones, pero es sorprendente, es uno de los pocos espacios que ha permanecido prácticamente inmutable durante más de 2 siglos, pese al avance tecnológico. Ahora puedes practicar democracia directa, saber inmediatamente vía electrónica qué piensa la gente. Lo que pasa es que a las corporaciones... Pero sigues en ese sistema de equilibrio, supuestamente, que muchas veces es de mutua inmovilización, ¿no? Claro, más que eso, yo creo que a los poderes que surgen producto del desarrollo capitalista, del neoliberalismo, de la posguerra, las corporaciones que comienzan a internacionalizarse adquieren mucho más poder que los gobiernos locales. Entonces, a las que no les conviene hoy que se discutan estas cuestiones, que no se discuta una gobernanza global, ¿a quién no le conviene que se discutan los paraísos fiscales? Por ejemplo, que le quitan miles de millones de dólares a todas las economías del mundo. En el G20 hemos logrado que se condene verbalmente en una declaración o en un documento los paraísos fiscales, pero nadie hace una convención internacional prohibiendo los paraísos fiscales, que sabemos que sustraen miles de millones de dólares a las economías reales, que significan hospitales, escuelas, mejores empleos, tecnología. Es más, en el gobierno de mi país, que es un gobierno offshore prácticamente, desde el presidente para abajo, todos tienen cuentas y sociedades offshore. Esto que pasa en la Argentina, calculo que debe estar pasando en infinitos lugares del mundo. Por lo tanto, a nadie le interesa ponerse a discutir un sistema de gobierno donde podamos reglamentar y poner adentro de la Constitución todo esto. Hoy la Constitución... A los poderosos no les interesa. Claro, a los poderosos. Yo digo, la Constitución... Atenta contra sus intereses y lastimosamente la Constitución el orden mundial no es solo injusto, es inmoral. Todo está en función del más fuerte. Claro, la Constitución de mi país reglamenta, pero a rajatabla, lo que tiene que hacer el presidente, lo que tiene que hacer cada senador y cada diputado, cómo es el Poder Judicial. Todo está todo reglamentado, todo establecido. Ahora, la Constitución no dice una palabra de las grandes corporaciones, no dice una palabra de los grandes medios de comunicación cartelizados, globalizados, no dice una sola palabra acerca de cómo hacemos con los paraísos fiscales, no dice una sola palabra acerca de las corporaciones transnacionales. De esas cosas no se hablan en las constituciones. Entonces me parece que estamos discutiendo en un sistema que data de más de 200 años, muy viejo, y que cada vez va a dar menos respuestas. Y que nadie se atreva a cuestionarlo. No, para que no la acusen de no, porque ¿sabés que cuestionan? No ser demócrata. No, ¿sabés lo que cuestionan? A los dirigentes políticos. Vos fíjate lo formidable de la coartada de los grandes poderes económicos. No fracasa el sistema económico, el modelo económico. Fracasan los dirigentes que lo ponen en marcha. Acá estoy en una discusión si hay que ser gradualista en el ajuste o no hay que ser gradualista. O sea, si ellos fracasan, que van a fracasar porque esto es un sistema condenado al fracaso,
va a ser que fracasaron no porque aplicaron el neoliberalismo y la ortodoxia liberal, sino porque no hicieron las cosas como lo tenían que hacer. Es que eso es lo que pasaba en los años 90, y eso es lo sorprendente, como un modelo que ya fracasó en la región donde con mayor intensidad, rapidez, radicalismo se lo aplicó. Y fue un desastre en lo económico, un desastre en lo social, un desastre en lo democrático, porque no importaba lo que aprobara el pueblo en las urnas, había que hacer lo mismo. La receta del Fondo Monetario, el Banco Mundial declararon autónomos los bancos centrales para que la política monetaria siempre sea igual, independientemente de quién llegue al poder. Y fue una crisis, no solo económica, social, política, fue una crisis de liderazgo, fue una crisis de ideas, aunque sea la sustitución de importaciones, fue pensamiento propio latinoamericano. Claro. Pero acá asumimos pasivamente las recetas que nos mandaban del norte en función de un supuesto consenso, que para vergüenza de los ecuatorianos era un consenso donde jamás participamos. ¿De qué consenso me hablaban? Claro. Fue una vergüenza. Bueno, pero pese a ese fracaso estruendoso, pese a esa gran vergüenza, están de vuelta. Bueno, porque además le han sumado algo que sí es de esta época y muy moderno. Medios de comunicación, redes sociales, que es el otro gran fenómeno hoy de manejo. O sea, vos le sumás a todo esto un aparato mediático que también está unido a lo judicial, pero y de las redes, donde realmente hay una evidente manipulación electoral. Todo esto vinculado a un creciente individualismo, que también en los medios de comunicación y fundamentalmente el surgimiento de las redes, el hombre solo frente a la computadora, en un ejercicio de libertad, pero un ejercicio de tanta libertad que finalmente termina preso de la máquina que le informa, sin capacidad de poder distinguir lo que es cierto de lo que no es cierto que le da esa máquina, con lo cual es una libertad bastante relativa, porque en definitiva si vos frente a tu iPad estás recibiendo información y no sabés qué es cierto de lo que recibís, podés sentirte muy libre porque crees que podés acceder a todo el conocimiento y a todo. No, es mentira. Está demostrado que a través de algoritmos, que a través de sistemas muy sofisticados, que pueden ser manejados por agencias de seguridad, por organismos de inteligencia, a vos te va a llegar solamente lo que tu perfil psicológico, de gustos, de preferencias demanda, con lo cual pueden manipularte también. Entonces, creo que estamos en un momento muy complejo donde las viejas categorías de pensamiento no alcanzan. Lo que sí sigue siendo una categoría, me parece, es lo nacional y lo popular. Por eso tengo grandes expectativas con nuestra región y con nuestra forma de encarar las cosas y por las experiencias que hemos tenido. Esto es muy sorprendente, ¿no? Que en un tiempo relativamente corto vuelve al pasado. Se vuelve a instalar, venga esta restauración conservadora, cuyo eje económico es el neoliberalismo que fue un desastre en nuestra América. Nosotros pertenecemos a dos países que quebraron con las recetas neoliberales. Así es. Y eran cual médicos en Edad Media, ¿no? Que si fracasaba el experimento, los médicos en Edad Media, acuérdate que creían que succionando la sangre curaban al paciente. Cuando se le moría el paciente llegaban a la brillante conclusión que la próxima vez había que succionar más sangre y más rápido. Esto siempre llegaba a la brillante conclusión que la próxima vez había que aplicar las recetas neoliberales con mayor profundidad y mayor rapidez, ¿no? Y fueron un desastre y están de vuelta. Bueno, ¿Acaso no hicimos algo mal? No, ¿Una autocrítica? No. Lo que pasa, Rafael, que yo creo también que lo que nosotros no pudimos dominar fue la cuestión cultural. La cuestión cultural y la cuestión también, no solamente cultural, sino profundamente psicológica. Este nuevo neoliberalismo, nuevas fake news y todo lo que es en las redes, ha explorado y ha investigado muy bien a través de think tank lo que es el pensamiento de la gente y demás. Ellos han logrado, por lo menos en franjas importantes de nuestra sociedad, convencerlos que el progreso que tuvieron se debió a su esfuerzo individual. Que si vos pudiste cambiar tu auto, o comprarlo si no lo tenías, si vos pudiste tener una casa que antes no la tenías, en realidad no fue producto del proyecto político, económico y social que gobernaba tu país, sino fue tu esfuerzo personal, tu capacidad, la que logró que tu hijo fuera a la universidad, que vos pudieras viajar, que vos pudieras tener una casa. No tuvieron nada que ver las políticas. Es más, se encargaron de demostrarte las cosas que no hicieron bien o que dijeron que no habían hecho bien, pero en realidad convencieron a mucha gente
de que el progreso que tenían estaba totalmente separado del movimiento político. Es más, te voy a dar una novedad terrible. Convencieron a millones de trabajadores que se habían convertido en obreros, que habían conseguido un trabajo en blanco, registrado, en una fábrica, con un buen salario, que el impuesto que le cobraban a los altos ingresos se lo llevaban los vagos, los tipos que no trabajaban, los sujetos de las políticas sociales de los gobiernos que, como el mío, para que me siguieran votando, le daba plata a los que no trabajaban y a los vagos y a los pobres. Es más, dividieron la base social popular. Esto es lo que hicieron. Mirá, tenemos esta nueva ola de un liberalismo o neoliberalismo tardío en la región que viene acompañado de el lawfare, ¿no? El lawfare, o ese movimiento que utiliza el Poder Judicial para perseguir a los opositores, para estigmatizarlos y para convencer a todos aquellos ciudadanos que tuvieron mejoras en su calidad de vida de que en realidad lo que vivieron era una ficción, una mentira, de que había muchísima corrupción y que si ellos vivieron mejor y tenían más cosas, era casi una ficción, era una mentira de los dirigentes populistas, corruptos y mentirosos. No sé si te suena este discurso. Sí, libreto en todas partes de América. Y Lula, pese a que ninguna democracia latinoamericana se puede considerar ejemplar, lo digo con dolor, porque sobre todo pues para nuestras élites la democracia sirve mientras no haya el peligro de que cambien algo. El momento en que puedan cambiar algo, se olvidan de la democracia, derechos humanos, constitución, etcétera. Pero en los últimos años, con los problemas de toda democracia de un país en vías de desarrollo, por importante que sea, ¿no? Brasil forma parte de los llamados BRICS. Había algo de estabilidad democrática, algo de institucionalidad, con por supuesto los altibajos de siempre, el problema de color de melo, etcétera. Y más aún, desde que en el 2002 tú ganaste la presidencia de la República y empezó el gobierno de los partidos de trabajadores, 2 periodos del 2002 al 2010, Lula, y del 2010 al 2016, Dilma. Progresó muchísimo Brasil en lo económico, tu programa de hambre cero, ejemplo mundial de reducción de la pobreza, de políticas sociales, pero también de institucionalidad, de estabilidad democrática. Brasil tenía un liderazgo a nivel mundial, defensor de los derechos humanos, defensor del sur global, y como que si todo ha cambiado los últimos años. Destituyen a una presidenta legítima, sea un golpe parlamentario o judicial, se ven las más grandes contradicciones, te persiguen a ti, rompiendo todo principio jurídico, todo derecho humano. A Dilma se la defenestró basados en calumnias que luego se evidenciaron que no eran verdad, pero ya estaba fuera de la presidencia y por el contrario, se descubren redes de corrupción donde están implicados dirigentes actuales, las más altas esferas del gobierno, y en ese caso prácticamente no pasa nada. ¿Qué sucede con nuestro querido Brasil? ¿Hacia dónde va Brasil? Mira, Rafael, es importante recordar a los telespectadores que Brasil lo tiene todo, o tenía todo, para estar consolidando su democracia. Solo para que te hagas una idea, cuando dejé la presidencia, el 31 de diciembre del 2010, según las encuestas de opinión, el 87% de los encuestados evaluaron mi presidencia como buena o excelente, el 10% como regular y el 3% como mala. Fue la evaluación más alta de un gobierno en un país democrático del tamaño de Brasil. Y conseguimos elegir a Dilma, que nadie creía que era posible elegir, la primera mujer presidente de Brasil. Todo empezó muy bien hasta que empezaron las manifestaciones del 2013, que yo creo que empezaron, junto con la primavera árabe, un proceso de desintegración de las democracias existentes en algunos lugares. Lo que pasaba entonces, en mi opinión, era que Brasil estaba en una posición privilegiada.
formaba parte de los BRICS. Era uno de los exponentes de los BRICS. Se había convertido en un protagonista internacional. Y creo que los estadounidenses no estaban acostumbrados a ver cierta independencia por parte de América Latina. Cuando nosotros aquí en América del Sur no aceptamos el ALCA, cuando creamos UNASUR, cuando creamos la CELAC, cuando creamos el Consejo de Defensa Suramericano y sobre todo cuando Brasil descubrió el Presal. Descubrimos el Presal en el 2007. Nosotros, después de mucha investigación y con muchas inversiones, conseguimos encontrar petróleo, el mayor pozo de petróleo del siglo XXI. No se sabe si existe otro pozo así, a casi 7.000 metros de profundidad. Son 2.000 metros de agua, después 3.000 metros más de tierra, luego 2.000 metros de sal y debajo de todo aquello está el petróleo. Creamos una ley para regular el petróleo que dice que el petróleo volvería a ser propiedad del pueblo brasileño y las multinacionales debían pagar cuanto quiera al gobierno. Y el 75% de las regalías del petróleo estaban destinadas a las inversiones en educación, ciencia y tecnología y salud. Eso fue algo que la élite brasileña nunca ha aceptado, que nunca han aceptado las multinacionales petroleras, y nosotros lo logramos. Viene un poco atrás, Lula, la desestabilización que hubo en Brasil, el claro golpe parlamentario, casi judicial, después exoneraron a Dilma de todo, iniciado pues con ese ataque mediático, linchamiento mediático para destruir el apoyo de la presidenta de la República. Es todo un libreto. Ese libreto se está aplicando en varias partes de América Latina, con sus matices. O sea, la lucha política no puede llegar a esos niveles. Entonces hay una nueva estrategia de destruir, además a los líderes progresistas, porque de repente tú ves a un Temer filmado, conversando, casos de corrupción, y no dan paso a la investigación en el Congreso. Y te insisto, si eso sucediera en un país como Ecuador, ese congresista nunca más va a ser reelecto. Pero parece que en Brasil no pasa nada. Entonces, ¿qué hacer frente a esta situación? Nosotros hemos hablado mucho de esto en el Partido de los Trabajadores. Y creo que ahora en las elecciones del 2018 vamos a tener que preparar nuestro discurso para dejar bien claro a la sociedad brasileña qué es lo que nosotros queremos que ocurra en Brasil. Primero tenemos que dejar bien claro que nosotros vamos a hacer cambios en todo aquello que aprobó el gobierno golpista. Vamos a recuperar muchas cosas que habían sido destruidas. Vamos a organizar una campaña para hablar de la convocatoria de una nueva Asamblea Nacional Constituyente en Brasil. En tu plan estaría una Asamblea Nacional Constituyente. La Constitución de Constituyente. 1988 ya ha sido destruida, ya no existe. Ya han hecho 500 enmiendas. Por eso haremos una campaña para demostrar que el pueblo tiene que elegir a diputados comprometidos con determinadas banderas de lucha. Cuando fui electo presidente, mi partido tenía solo 91 de 513 diputados. Es casi humanamente imposible gobernar si uno debe negociar cada palabra. Por eso ahora creo que tenemos que aprovechar todo lo malo que ha pasado en Brasil para intentar mejorar y politizar mejor la sociedad brasileña. Una última pregunta un poco dura. Aquí hubo un Getúlio Vargas, ¿no? Décadas presidente de Brasil, que cuando fue acorralado por la prensa, por los grupos de poder acusándole de corrupción, prefirió pegarse un tiro. Y eso produjo un levantamiento popular y que los dueños de esos medios de comunicación que habían llenado de tantas calumnias el corazón de la gente, la conciencia colectiva, que habían mentido tanto, tuvieron hasta que salir del país. Lula hoy está perseguido, acusado, ¿no? Vamos a dar batalla de otra forma. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo hacer que estos grandes culpables, grandes responsables, la prensa corrupta de América Latina, escucha lo que te voy a responda decir por todas sus faltas? Rafael, yo siempre digo que si a Getúlio Vargas en vida lo hubiera apoyado tan solo el 10% de la gente que lo apoyó después de muerto, él no se habría matado.
Yo siempre digo que no tengo ganas de seguir el ejemplo de Getúlio. No me voy a matar. Tampoco seguiré el ejemplo de João Goulart. No saldré de Brasil, me quedaré aquí y lucharé. Lucharé porque cuento con el apoyo de una parte de la sociedad organizada y muy fuerte, con la participación de estudiantes. Chico Buarque, una vez, en la campaña de Dilma, en una fiesta de Dilma, dijo lo siguiente: me gusta este gobierno porque no habla grosero con Bolivia y no habla fino con Estados Unidos. Ese es el Brasil que queremos. Un país que respeta a sus aliados. Un país que trabaja para el crecimiento conjunto de las naciones. Un país que va con la cabeza erguida defendiendo los pueblos oprimidos del mundo. Y es por eso que estamos en esta lucha, amigo. Acaba de dar el plan, la visión política para todos los países de América Latina, sean chicos, sean grandes. Así que felicitaciones, eres una referencia para todos nosotros, querido Lula. Bertolt Brecht decía, solo los que luchan toda la vida son imprescindibles. Nadie busca ser imprescindible, pero sí tenemos que luchar toda la vida. Hay mucho por hacer y tú nos inspiras. Gracias. Año 1949 dije con motivo del Tratado de Complementación Económica que tenía por finalidad constituir una comunidad económica latinoamericana con fines de integración continental, que el año 2000 nos encontrará unidos o dominados. Ahora es preciso que sin pérdida de tiempo se unan férreamente para conformar una integración que nos lleve de una buena vez a constituir la patria grande que la historia está demandando desde hace casi 2 siglos y por la que debemos luchar todos los que anhelamos que nuestros actuales países dejen de ser factoría imperialismo y tomen de una vez el camino de grandeza que nos corresponde por derecho propio. El futuro de un mundo superpoblado y superindustrializado será de los que dispongan de mayores reservas de comida y de materia prima. Pero la historia prueba que tales reservas son solución solo si se las sabe y se las quiere defender contra el atropello abierto o disimulado de